buenas tardes, bienvenidos maestros, maestras, público en general. De veras es para nosotros un gusto, como siempre, recibirlos en este espacio, especialmente porque en este mes hemos dedicado al mes de la salud. Ya hemos tenido dos entrevistas previas, una relacionada con yoga, esta práctica que por ahí hemos escuchado hablar de ella, y por el otro lado, la respiración, que es un poco esta antesala de la meditación. Entonces, ya dos sesiones y ahora platicar, comentar con un especialista el tema de comer bien. Qué difícil hablar de este tema de comer bien, sobre todo cuando toda la mercadotecnología, todos los anuncios nos avisan de comer frituras, de comer mucha grasa, de incorporar mucho azúcar a nuestra alimentación, y sí se vuelve un problema, sí se vuelve una dificultad. Qué difícil hablar de comer bien cuando en grandes ciudades tenemos que correr todo el día y a veces pues comer algo muy rápido es lo que tenemos a la mano para tener algo de glucosa en nuestro organismo. Qué difícil comer bien con una enorme cantidad de, digamos, falsas ideas de que si son muchas frutas, que si no las mezcles, que si ahora solo pura lechuga, que si ahora las mujeres o los hombres muy delgados solo comen tal o cual producto. Es difícil en estos tiempos hablar de comer bien. Por eso para Grupo Loga era muy importante invitar al doctor Daniel Díaz a esta conversación. Doctor Daniel, muchas gracias por aceptarnos la invitación. Bienvenido a esta entrevista. Y bueno, pues vamos a empezar con la reglita nada más de mantener nuestros micrófonos silenciados para que el ruido ambiental no se mezcle. Y doctor, déjeme presentarlo con el objeto de que pues puedan conocer al especialista que va a acompañar un poco desterrar estos mitos, estas falsas ideas. El doctor Daniel Díaz, sí, es egresado de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle, muy prestigiosa en el tema de medicina. Ha realizado estudios también en el Colegio Mexicano de Bariatría. Es certificado por el Consejo Mexicano para la Evaluación del Estudio de la Obesidad, órgano de certificación en bariatría clínica, certificado por el Centro Internacional de Salud La Pradera del Polo Científico desde La Habana, es certificado por el Instituto del Corazón de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, ¿sí? en cardiología en el obeso, y miembro de la Sociedad Latinoamericana de Aterosclerosis, de cardiología en el obeso, y consultor del sistema Cambridge Weight Plan desde el 2004. Él es nuestro especialista, doctor Daniel, muchas gracias. Debo de confesar que es mi doctor y me ha dejado mucha tarea. Yo espero, ahora que nos podamos ver, doctor, que yo le entregue buenas cuentas. Doctor, pues comencemos con esta charla. Y déjeme preguntarle, desde hace muchos años, la alimentación se ha convertido en un tema de conversación, cosa que anteriormente no era. Yo recuerdo a mi abuela que decía, te comes todo. Y bueno, pareciera que lo que nos servían en casa hace 40, 50, 60, 70, 80 años, que es un poco el tiempo que podemos recordar los más viejos que estemos por aquí, pues era sano, ¿no? Las abuelas, las personas que ayudaban en casa, nuestras propias madres, tenían ese concepto. Y además de comer mucho y acabárselo todo, cosa que por ahí luego me han dicho que no era lo más recomendable. Pero se ha convertido en un tema de conversación y de recomendaciones constantes por parte de diversos especialistas, cosa que a veces nos confunde. ¿Por qué ha adquirido, doctor, esta importancia
el comer bien, el hablar de la comida, el revisar los ritos alrededor de la combina y a qué se debe esto. Sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, doctora Ganem. Es un placer estar conviviendo con usted y con todos los maestros. Bueno, la pregunta es importante e interesante porque tiene que ver con, desde la evolución del hombre, tiene que ver con cómo ha ido cambiando la alimentación y los problemas que se han derivado de la misma. Antes de los 70s, realmente la preocupación mayor en el área médica era relacionada con desnutrición. El tema de la desnutrición era lo que circulaba alrededor de una mala alimentación. Realmente no había tantos problemas de obesidad como los que tenemos ahora o de sobrepeso como los que tenemos ahora. Se empezó a encontrar que el cambio en esta alimentación, en la industrialización de los alimentos, la americanización de nuestra dieta, el aumento en el consumo de hidratos de carbono, pues empezaba a desarrollar el problema de sobrepeso y obesidad. Si a esto sumamos que el avance en la tecnología ha favorecido que nuestra actividad física cada vez sea menor, pues obviamente esta combinación tanto de una mala alimentación como de una disminución en la actividad física ha conllevado a los problemas de salud que hoy tenemos, particularmente el tema del sobrepeso y de la obesidad. Ahora, ¿por qué se ha convertido en un tema de moda o de preocupación, no solo en la población, sino en el área médica? Pues porque a lo largo de estos últimos 30 años, tal vez 40 años, se ha ido estudiando cada vez más esta relación que existe entre lo que comemos y los problemas de salud que presentamos. Entonces, esto es importante, eh, perdón, esto es importante porque muchos de los padecimientos de las enfermedades que hoy podemos ver se relacionan con el tema del peso corporal. Eh, Anteriormente no se consideraba importante a una persona con sobrepeso, se le consideraba una persona que simplemente tenía una condición física, y cuando se tenía un problema de hipertensión o de diabetes, simplemente se les decía, bueno, tú tómate tu medicamento o inyéctate tu insulina y con eso es suficiente. Y bueno, ve a bajar de peso ahí con un nutriólogo o algo así. No se encontraba realmente un link entre todo esto. En las últimas 2 décadas ha aumentado de forma exponencial la cantidad de estudios y de valoraciones que se han hecho en base a la relación que existe de los problemas de salud y la obesidad. Y no me refiero directamente nada más a la hipertensión y a la diabetes. La hipertensión y la diabetes son, yo creo que los más conocidos o los más famosos, pero en realidad hay problemas desde problemas articulares, la misma artritis reumatoide, eh, problemas hepáticos, problemas digestivos, el mismo cáncer, ¿no? Que son originados o son derivados, algunos tipos de cáncer, de la obesidad, del sobrepeso. Eh, Bioquímicamente hablando, se ha encontrado que no solo es importante tomar un medicamento, por ejemplo, hablando de la presión arterial, hablando de un paciente con hipertensión, no solo es importante el que el paciente tome un antihipertensivo para controlar su presión, sino es importante que lleve una buena alimentación para que el medicamento trabaje adecuadamente y el sobrepeso y la obesidad no favorezcan que este paciente mantenga sus niveles de presión elevada. Hoy día vivimos una pandemia que es histórica, es algo que vamos a pasar a la historia los que participamos en vivir estas cuarentenas y todos estos cambios que estamos sufriendo. Y sí es importante mencionar que el mismo sobrepeso y la obesidad están relacionadas con las complicaciones que se están viviendo en casos de pacientes con COVID, pacientes que tienen COVID y se les complica en un SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, cada día cobra más importancia el tema del sobrepeso y la obesidad y por ende de la alimentación en el desarrollo de las enfermedades. Por eso es por lo que hoy la gente está más preocupada por comer sano.
Yo me enfoco un poco ahorita el tema o los comentarios a la parte del sobrepeso y la obesidad, pero vamos, la preocupación de tener una alimentación sana va más allá, va enfocada en gran parte a tener vitalidad, a que el cabello esté sano, a que la piel esté sana, a que tengamos energía para correr maratones. La gente está buscando qué ingredientes traen los alimentos para ver si esto me va a nutrir y me va a salir un cabello brillante. Es decir, la gente está más ocupada en saber qué es lo que está comiendo. Y de ahí, pues bueno, se han derivado muchas situaciones. Este tema de la alimentación enfocada en alimentos no procesados, de alimentos que no tengan fertilizantes, que, vamos, toda una cadena de modas y de situaciones que ha llevado el que la gente esté más ocupada en saber qué es lo que come. Pero finalmente, así como tenemos ese extremo de las personas que están muy ocupadas en saber qué es lo que comen, pues tenemos el extremo de las personas que tienen un problema de sobrepeso y obesidad, que en un momento dado, por el ritmo de vida que llevan, por tener energía, por no dejar de hacer las cosas pendientes de trabajo, pues comen lo que tienen enfrente, ¿no? A mí me gustaría mencionar, y digo, y con esto tal vez culminar un poco la pregunta que me hizo. Es muy importante la relación que ha tenido los padecimientos clínicos con la obesidad. eh, ha sido tomada ya de forma más seria por diferentes especialidades que antes no consideraban el sobrepeso y la obesidad como algo serio, como algo importante, al grado de que el estudio de la historia natural, por ejemplo, de la enfermedad de un paciente que llega con el cardiólogo, con el internista, con un problema de colesterol elevado, el internista o el cardiólogo le dan el medicamento para mejorar el colesterol. A los 3 4 años, el mismo paciente llega con la presión elevada, le dan su medicamento para tratar la presión. A los 5 años, el paciente llega con una angina de pecho, con molestias en el corazón, le dan sus medicamentos para la angina y lo mandan a su casa. Y a los 10 años, el paciente ingresa a urgencias con un infarto agudo al miocardio. En esta historia natural de evolución, en donde tenemos un trayecto de 15 años aproximadamente, desde el primer día que el paciente llegó con el colesterol elevado, llegó con obesidad, pero el médico no le preocupó o no le dio importancia y prefirió tratarle el colesterol, asimismo la presión y en su momento la angina de pecho. Si el médico hubiera atendido ese problema o hubiera enviado al paciente con un especialista para que tratara su problema de obesidad, probablemente ni siquiera hubiera llegado a tener la hipertensión o la presión elevada, mucho menos problemas ya vasculares importantes. Entonces, esta cadena de eventos de la historia natural de una enfermedad, de un problema muy común, es lo que ya empieza a ser pues relevante para muchas especialidades y se empieza a tomar en cuenta esto como un factor predisponente, ya que la obesidad por sí sola no es una condición, es una enfermedad y es una enfermedad que provoca otras enfermedades. Entonces, por eso es por lo que hoy tenemos tal vez tanta mercadotecnia y les damos tanta importancia. Es un tema de mesa, es un tema a nivel profesional de congresos. Entonces, esa es la explicación por la cual hoy, a diferencia de hace 40 años, nos estamos preocupando más por lo que comemos. Pues muy bien, doctor, nos hace pensar, nos hace reflexionar sobre algunos aspectos, empezando porque efectivamente el mundo está viviendo un cambio sociocultural, socioeconómico, que hace que las culturas se conozcan, que intercambien cosas, que cambiemos nuestros hábitos. Eso es como algo en lo primero que usted nos hace poner atención. Luego nos hace una relación muy importante, porque este es un indicador que ya la gran mayoría de los doctores miden, que es la hipertensión, y que hay una vinculación, usted nos dice, muy importante entre este indicador de nuestro lenguaje corporal, es decir, nuestro cuerpo completo
habla a partir de este indicador y nos da señales, nos da avisos. Entonces tendríamos que poner mucha atención porque luego usted nos dice si llegamos con un colesterol desequilibrado, una hipertensión por ahí, a lo mejor es silencioso y es lento, no es porque, ay, ya mañana me vaya a dar un infarto o me vaya a generar algún problema de lesión cerebral, no, simple y sencillamente que nos está avisando y nos tenemos que poner alerta. Y nos habla usted de la alimentación asociada a otros indicadores que tiene que ver con esta agilidad, esta vitalidad, dormir bien, tener un cabello, una piel sana, incluso otros indicadores que tenemos que mencionar, un aliento, un olor, y que debemos de poner atención, doctor, en eso, porque es parte de estos mensajes que nuestro cuerpo emite para poderlo cuidar. Entonces, doctor, en ese sentido, le pregunto, la alimentación que se completa con, o se debe de completar con buen sueño, suficiente sueño, ejercicio y respiración adecuada, ¿usted qué opina? Un poco como para que nos una todo esto que hemos venido haciendo en estas 3 semanas. Ok. Bueno, voy a separar los puntos que me comenta, aunque están fusionados. Al final voy a hacer una fusión de todos ellos, pero sí me interesa comentar cada uno de ellos porque tienen alta relevancia en el tema de nuestra salud, no solo del tema del sobrepeso, sino igualmente de cómo rendimos durante el día, cómo nos desenvolvemos profesionalmente o familiarmente. Voy a empezar hablando primeramente del tema de la alimentación. Eh, si nosotros no llevamos una buena alimentación, y buena alimentación no nada más es el volumen de lo que comamos, ni tampoco tendríamos que hablar específicamente ya de nutrirnos, sino de un balance, porque a veces podemos tener una alimentación con muchos nutrientes, pero desbalanceada, y esto nos va a generar finalmente un problema. El más común es el tema del sobrepeso. Quiero tener energía, entonces por eso como pan, por eso como chocolates, para tener energía, porque si no me duermo. Probablemente estoy comiendo nutrientes que me van a ayudar a esa energía que requiero, pero obviamente me va a generar un problema alterno. Si no tengo una actividad física muy importante, pues voy a terminar subiendo de peso. Entonces, el balance de los nutrientes es de suma importancia a la hora de tener un equilibrio en nuestro cuerpo. Y de esto voy a ir hablando conforme vaya dándose la plática, que es muy importante el tema de los nutrientes que comemos. Ahora, el tema del ejercicio es muy importante desde el punto de vista de lo que comemos. Y esto tiene que ver con un equilibrio. O sea, el equilibrio se basa en lo que yo gasto y lo que yo ingreso. Y esto es una base muy simple. Si yo como mucho, y me refiero a energéticos, si yo como mucho, pues tengo que aumentar mi gasto para estar equilibrado y no tener en el desequilibrio un aumento de peso. Si yo reduzco mi cantidad de actividad física, como hoy día la estamos viviendo por el tema de la cuarentena, pues en automático tengo que reducir mi consumo de energéticos. Porque si yo no tengo un balance con estos dos elementos de los ingresos y los egresos, pues en automático mi cuerpo va a tratar de adaptarse. Y el sobrepeso y la obesidad no es otra cosa más que un proceso adaptativo del cuerpo. O sea, el cuerpo está tratando de decir, bueno, ¿qué hago con toda esta energía que me está llegando? Y al hablar de energía me refiero específicamente a hidratos de carbono. ¿Qué hago con toda esta energía que me está llegando si no la estoy gastando? Bueno, la voy a almacenar, la voy a convertir en un triglicérido, la glucosa la convierto en glicerol, la uno con 3 ácidos grasos y la meto en el tejido adiposo porque en algún momento me debe de servir, ¿no? Hay que recordar y hay que partir de que nuestro metabolismo sigue siendo el mismo metabolismo que tenían los hombres del Paleolítico. Si recordamos en esa época, en esa etapa,
el hombre del Paleolítico en una primera parte era recolector y era cazador. Entonces tenían una actividad física importante y a veces tenían periodos en donde no comían pues adecuadamente, alcanzaban a recolectar algo, pero no cazaban. Entonces su organismo, y fue lo que los hizo sobrevivir y fue lo que nos ha permitido llegar hasta ahorita con esta evolución, su organismo era ahorrador. Entonces guardaban lo que comían un día, lo que no gastaban lo guardaba su organismo para que esos periodos de ayuno, esos periodos donde no alcanzaban a cazar o a recolectar nada, pues obviamente tuvieran estas reservas energéticas para poder seguir con sus caminatas o con las cacerías, etcétera. Hoy día tenemos el mismo metabolismo, nada más que pues no salimos a cazar, ni tenemos tal vez las caminatas que tenían ellos, no tenemos el mismo gasto energético, pero al contrario, nosotros tenemos un exceso en el ingreso, entonces nuestro cuerpo trata de adaptarse y es por eso por lo que es importante este equilibrio entre el ejercicio y la alimentación. Eh, el tema del sueño yo creo que es uno de los más importantes y que a veces es de los menos reconocidos o de los que menos se identifican dentro de un problema de sobrepeso y obesidad, porque en el sueño están relacionadas tres hormonas. Particularmente hay dos que cobran muchísima importancia en la relación de la ganancia de peso, de una mala alimentación. La primera de ellas, que no es la más importante en este sentido, pero sí es la que puede favorecer el acúmulo de grasa a nivel visceral, a nivel abdominal, es el cortisol. El cortisol tiene un ciclo circadiano y tiende a estar elevado en las noches. Cuando nosotros tendemos a no dormir adecuadamente y a tener un consumo elevado de carbohidratos, principalmente por la noche, el cortisol va a tender y va a favorecer al acúmulo de estos carbohidratos en forma de triglicéridos en esta grasa del epiplón, del belly fat que le llaman los norteamericanos, de la grasa visceral. Y esto, pues, bueno, cobra importancia en la relación a dónde acumulamos grasa por este tema de la alteración del sueño. Pero no es, considero yo, la más importante. Las otras dos que son sumamente importantes son, por un lado, cuando no dormimos bien, que estamos durmiendo a lo mejor tal vez unas cuantas horas, tal vez 3, 4 horas durante la madrugada, eh, una de las primeras hormonas que se ve afectada es la serotonina. La serotonina es una hormona que está muy relacionada con el tema de la depresión. De hecho, muchos medicamentos están enfocados a su recaptura. La serotonina tiene básicamente un impacto directo sobre el consumo de carbohidratos. Cuando nosotros no dormimos bien, que dormimos pocas horas, nuestros niveles de serotonina disminuyen y no necesitamos muchas noches. Con una noche que no durmamos bien, al día siguiente vamos a sufrir estos efectos y es aumento de la necesidad de azúcar. Nosotros muchas veces lo interpretamos porque sentimos que nos falta energía porque no dormimos bien, por eso buscamos el azúcar, pero en realidad tiene que ver con que nuestros niveles de serotonina redujeron. Si esto lo hacemos de forma crónica y pasan varias noches, varias semanas tal vez, en que nuestra calidad de sueño no es buena y dormimos pocas horas, podríamos empezar incluso a padecer ciertos síntomas de depresión por esta afectación o estos niveles alterados en serotonina. Pero necesitamos una sola noche para poder sentir este aumento en la necesidad del azúcar al día siguiente. La otra hormona que también es muy importante y es muy relevante tiene que ver no tanto con las horas de sueño, sí está relacionada con horas de sueño, pero tiene que ver más bien con la calidad de sueño. Y a esto me refiero, si nosotros dormimos en un lugar muy iluminado, y esto quiere decir que nos durmamos con la lámpara del buró encendida o con la tele prendida, o que la habitación en donde estamos durmiendo está muy iluminada, nuestros niveles de melanocortina van a disminuir. La melanocortina tiene que ver mucho con el estímulo del hambre. Los niveles bajos de melanocortina van a afectar otra hormona que se llama grelina, que se produce en el estómago, y la función de la grelina es estimular el apetito. Entonces, en el momento que los niveles de melanocortina disminuyen, los niveles de grelina aumentan, y entonces al día siguiente vamos a tener mucha hambre.
O sea, ya desayuné y a media mañana quiero seguir comiendo y no me lleno, no sufro no tengo este llenado. Y si eso lo asociamos con niveles bajos de serotonina, en donde tenemos mayor necesidad o mayores ganas de consumir azúcares, pues bueno, entonces tenemos una mala combinación. Tengo mucha hambre y aparte quiero comer azúcar. Esta relación del sueño, de un mal sueño con la alimentación, pues está muy relacionada en personas que por su trabajo o por algún padecimiento que tienen, que no descansen bien, pues tengan mayor incidencia a desarrollar sobrepeso u obesidad, ¿no? Entonces, esa es la relación que pudiera existir. Y si a eso le sumamos que no estamos durmiendo bien porque estamos estresados por el tema de COVID. Este, eh, no estamos haciendo ejercicio porque no podemos salir y aparte todo se nos antoja y estamos viendo la tele y comiendo, pues entonces ahí está la combinación perfecta, ¿no? Es muy importante que haya un sueño adecuado, buenas horas de sueño, que haya una actividad física adecuada y que haya una alimentación adecuada para que tengamos una estabilidad metabólica. Fíjese, doctor, cómo nos ayuda a descubrir esta máquina perfecta que es nuestro organismo, ¿no? Estas hormonas de las cuales usted ahora nos habla y que cómo con el sueño o con el ejercicio o con la respiración pueden tener una vinculación y eso hace que esta maquinaria pues se comporte de manera perfecta, ¿no? Entonces, eso es una cosa muy, muy importante. Pero, doctor, si usted ya nos ha contestado estas dos preguntas, ¿por qué no nos comenta qué debemos de comer a lo largo del día, en cada uno de los momentos? ¿Hay algo para que este organismo, en el momento que despierta, qué es lo que necesita? Porque durmió bien, ¿qué necesita? Luego a lo largo del día y luego ya en la noche, ¿con qué nos debemos de dormir? ¿Por qué no nos cuenta un poco en relación a qué debemos de comer en cada momento del día? Ok, esa pregunta es muy importante y es un tema que platico todo el tiempo con mis pacientes. Eh, Obviamente la alimentación va a depender al 100% de nuestra actividad. Si yo soy una persona que mi trabajo es particularmente de oficina o trabajo mucho tiempo enfrente de una computadora y es una actividad relativamente sedentaria, y estoy hablando fuera del tema de que estemos ahorita la mayor parte del tiempo guardados en casa, estoy hablando de un día normal antes de que sucediera esto. Definitivamente nuestra actividad es limitada, a lo mejor solo vamos a trabajar, subimos las escaleras del edificio, el fin de semana vamos a algún parque, a algún centro comercial, damos la vuelta, pero no tenemos una actividad importante, es decir, no estamos corriendo o haciendo 2 horas de ejercicio diarios. Nuestra alimentación tiene que ser completamente diferente a aquella persona que particularmente dedica a lo mejor una gran parte de su día a la actividad. Y dentro de la actividad, pues sí me gustaría hacer hincapié. Normalmente nosotros dividimos la actividad sedentaria, que es la que acabo de comentar, una actividad media, que es la persona que va todos los días 1 hora a hacer alguna clase de ejercicio, alguna clase zumba o que sale a correr, etcétera. Y lo que ya se definiría como entrenamiento. Estamos hablando de una persona que hace más de 2 horas de ejercicio al día. Personas que se entrenan para competencias como Ironman, como Spartan, o que se preparan para maratones de 42 kilómetros, o un deportista que vive del deporte. Son completamente diferentes las alimentaciones que se deben llevar en estos tres grupos. Eh, Hablando de alguien como nosotros, que estamos más tiempo a lo mejor sentados enfrente de una computadora, como ustedes en un aula de clases, pero que no andamos a lo mejor corriendo por todos lados, sí es importante que la alimentación sea, como decían anteriormente, esta pirámide, ¿no? Desayunar como rey
comer como príncipe y cenar como mendigo, ¿no? Esta pirámide para mí es muy importante porque al menos en una persona que no tiene un desgaste importante de energía, que no tiene mucha actividad física, esta alimentación nos va a permitir tener un adecuado obtención de energía, una adecuada fuente energética, vamos a llamarla así, que no nos sintamos cansados. ¿Por qué? Porque los alimentos más importantes los vamos a tener, el más importante en la mañana, que es cuando más actividad tenemos, cuando estamos, en su caso, en la escuela, en el transcurso de la tarde todavía estarán algunos dando clases y muy probablemente llegarán a trabajar un poco, pero ya con una disminución en la actividad. Después de las 6 de la tarde la actividad disminuye muchísimo, porque probablemente si no es que ya salieron o están en casa haciendo ya algo muy tranquilo en cuanto a actividad física se refiere, tal vez alguna cuestión ya de computadora o conviviendo con la familia viendo algún programa de televisión, pues es importante que estos energéticos vayan disminuyendo. Y en la noche, obviamente, pues nuestra actividad disminuye al mínimo. Si nosotros en la noche cuidamos que la cantidad y la calidad de la alimentación Benja, sea adecuada, pues obviamente no vamos a tener ningún problema de peso, ningún problema de sobrepeso, ¿no? Entonces, hablando de qué podemos o qué no debemos consumir, voy a empezar de en la noche, que es el más importante, ¿no? Yo creo que en la noche, si tenemos una actividad física más bien relajada, pues lo que no debemos de comer son carbohidratos. Si en la noche llegamos y queremos cenar pan con leche, pues muy probablemente no vamos a tener un buen peso o vamos a tender a subir fácilmente de peso por el aumento de los carbohidratos en este horario. Si nosotros cenamos unos tacos, ¿no? De tripa o de alambre o algo así con mucha grasa, pues además de que vamos a tender a subir de peso, pues vamos a tener problemas también para conciliar el sueño, pues por el tipo de comida, por la combinación con las grasas que tardan mucho tiempo en ser digeridas por nuestro estómago y este proceso digestivo también puede llegar a afectar un poquito el tema del sueño. En la comida, pues bueno, la comida siempre es importante que sea temprano, ¿no? Si nosotros comemos después de las 5 de la tarde, en donde nuestra actividad física ya es menor, pues obviamente también nos va a afectar. Lo ideal es que nuestra comida sea temprano, antes de las 4:30 estemos terminando de comer. Entre 1 y 4 es un horario muy adecuado. Y el desayuno, no es tan importante el horario del desayuno siempre y cuando no afecte nuestro horario de comida, es decir, no desayunar a la 1 de la tarde, pero sí que en este alimento, particularmente en el desayuno, tratemos de que haya la combinación de todos los grupos de alimentos, que haya algo de fruta, que haya, ¿por qué no?, algo de harina contenida la cantidad y proteínas. Si nosotros tenemos este balance, no solo no vamos a tener problemas de peso, sino además vamos a tener la energía suficiente. Cuando se habla de problemas de energía, frecuentemente yo cuando llega un paciente conmigo me dice es que iba a una dieta pero me sentía muy débil. Bueno, no era una buena dieta, porque una buena alimentación con un balance adecuado, sin estar haciendo estos famosos ayunos que no son otra cosa más que una loquera, ¿verdad? Pues no debemos de tener falta de energía. O sea, si hacemos un buen desayuno, una buena comida y hacemos una buena cena, la energía no nos debe de faltar. Entonces, no está peleada el tener una buena alimentación, y buena alimentación quiere decir no comer un exceso de carbohidratos, no están peleados con no tener energía. Yo veo frecuentemente gente también que llega conmigo y me dicen, es que si no me tomo mi Coca-Cola o me como mi chocolate, siento como que me falta energía. No, lo que pasa es que a lo mejor ese chocolate o esa Coca-Cola está sustituyendo algo que no comiste y debiste comer, a lo mejor en la mañana o en la comida. Entonces, yo creo que teniendo un balance adecuado y pensando siempre en esta pirámide, no vamos a tener ningún problema y vamos a tener la suficiente energía para poder desarrollar nuestras actividades, ¿no? Qué importante. Alguna vez mi mamá escuchando hablar a las hijas y a las amigas de las hijas
de las dietas y de lo que consumíamos, mi madre es una mujer muy delgada y entonces me dijo, hay una dieta extraordinaria. Cerrar la boca es la mejor dieta que hay. Y en esta sabiduría de mujeres de antes, pues lo que también nos decían es, pues no te comas 2 panes, cómete uno, ¿no? Entonces, reducir las cantidades por un lado y cuidar mucho esta parte de lo que consumimos a lo largo del día y cuidar mucho lo de la noche. Yo creo que ya hay aquí algunas pequeñas claves muy sencillas, pero que se combinan con este cuidado que tenemos que tener, que otras hormonas que detonan el hambre no las tengamos activas. Entonces, durmamos bien, algunos estiramientos, ahora a lo mejor vivimos en lugares pequeños, pero algunos estiramientos, algunas actividades, algunos ejercicios que se pueden hacer más bien fijos en un lugar, puede ser una gran alternativa. ¿Alguna recomendación, doctor, especial para los maestros? Los profesores, pues corremos en la mañana, tenemos familia, preparamos los lunch de los hijos, tenemos un estrés muy fuerte cuidando a un grupo de 40, 50 criaturas o jovencitos, o corremos de una escuela a otra porque somos maestros de secundaria o de media superior. ¿Algún alimento especial que tuviéramos que tener más cercano y alguno al que nos digan ustedes, húyanle, profesores, húyanle? Sí, bueno, tengo varios maestros en mi consulta y un tema que frecuentemente veo es que están acostumbrados a llegar a desayunar en el receso, desayunar, no a comer una colación o un lunch, a desayunar en el receso que tienen en la escuela y que frecuentemente tienden a compartir, ¿no? Y, ay, llegó con unas gorditas o llegó con unos tamalitos y me convidó y yo le convidé lo que llevaba. Es muy importante tener horarios, el tener una buena disciplina en los alimentos, y digo, y esto sí es posible, sí es factible, poder salir de casa antes de llegar al trabajo ya desayunados, nos va a permitir de entrada tener esta parte de la energía que hablamos, no estar así como queriendo comernos a los alumnos, porque ya estamos hambrientos y queremos ya salir, ya igual que ellos queremos que toquen el timbre para salir al receso a desayunar. Esa parte es muy importante. Y la segunda, porque eso nos va a permitir también evitar los antojos, o sea, ver que los demás están comiendo y tender a caer en comer o estar probando cosas que muy probablemente no son sanas. Sí es muy importante el tener este orden, esta disciplina en el desayuno, porque eso nos va a permitir perfectamente que cuando terminemos clase o en ese espacio que tenemos entre pasar de una clase a otra clase en el turno matutino del vespertino, poder comer algo que nos nutra, aunque no sea tal vez una comida completa, una sopa, una ensalada, un guisado, pero sí algo que nos nutra y que finalmente, y a lo mejor dicen, bueno, pero ¿qué me nutre? Eh, Podemos comer fácilmente, digo, en una cocina económica si nos queda de paso una sopa y un guisado, ¿sí? Y no una torta o unas frituras. Si de plano no tenemos el tiempo para llegar de un lado a otro, podemos llevarnos de repente a lo mejor un topper con algo que tenga alguna combinación de proteína con vegetal, o podemos abrir un sobre de estos que ya vienen el atún preparado y comer algo nada más en el trayecto. Probablemente vamos a llegar a casa, si tenemos 2 turnos, ¿sí? Probablemente vamos a llegar a casa hambrientos porque sí desayuné, pero desayuné muy temprano, ¿sí? Mi comida fue apenas una probada y fue algo sano, pero fue una probada y llego con mucha hambre. Bueno, no pasa nada. Podemos a lo mejor romper un poquito el esquema de la pirámide que mencionaba y comer un poco más en volumen, pero siempre enfocado a proteínas y vegetales, no a carbohidratos. Porque de nada sirve que desayune súper bien, que coma atún en la comida como único alimento en el trayecto a la otra escuela y que llegue y me cene 2 tortas o unos tacos o echo a perder todo lo que había ganado. El qué comer entre comidas es muy importante
porque a veces esta colación que se hace, que no es colación, es el desayuno que hacen en el salón de maestros, conviviendo y probando todos, no está mal que comamos algo. De hecho, es bueno que comamos entre comidas si hay mucho espacio entre un desayuno y una comida, o más si esa comida va a ser apenas una probada de algo para poder llegar al otro trabajo. Pero sí tiene que ser algo que no tenga carbohidratos. Entre comidas es muy importante no comer carbohidratos, porque esto puede favorecer el que estemos subiendo de peso o que nos cueste trabajo bajar de peso en un momento dado. Y doctor, entendemos por carbohidratos, porque luego a veces hay ahí algunas cosas simuladas. Entendemos por carbohidratos pastas, panes, entendemos por carbohidratos frituras, sobre todo estas que son como churritos o estos chicharrones de harina. Digamos, ¿los carbohidratos están contenidos más ahí, doctor? O digamos, ¿en qué variedad tendríamos que percibir los carbohidratos? Ok, los carbohidratos están en muchos alimentos que incluso se dicen ser sanos. Por ejemplo, una barrita, digo, no voy a mencionar nombres, pero una barrita de cereal que trae a lo mejor frutillas deshidratadas como pasas o arándanos, pues es una fuente muy elevada de carbohidratos que francamente al diferenciarla de unos hot cakes, pues no hay mucha diferencia entre ellos, hablando de azúcares, porque habría quienes dijeran, pero es que esto tiene fibra y es que esto viene vitaminado. Y sí, probablemente tenga un poco de fibra ese cereal que viene asociado a la barra de cereal, pero el volumen de carbohidratos, el endulzante que usan, la miel o el caramelo que usan para fusionar estas barritas, aunado al carbohidrato ya asociado al cereal más las pasitas o los arándanos, pues es una fuente importante de azúcares. Carbohidratos hay en los tubérculos, hay en las leguminosas, hay en las frutas, aunque si no existe un problema de peso, la fruta puede ser una opción para comer entre comidas. Si existe un problema de sobrepeso, es algo que sí preferimos evitar o no recomendar. Pero sí es importante que cuando sea un alimento no procesado, un alimento natural, pues siempre basemos en la estructura fundamental, ¿no? Almidones. Los almidones están presentes en muchas frutas, como el plátano, por ejemplo. Están presentes en los tubérculos, ¿no? En los tubérculos como la papa, la zanahoria, la jícama, yuca, camote, betabel, etcétera. En leguminosas como frijol, haba, lenteja, garbanzo, etcétera. Y pues si nosotros tomamos como base la estructura de ese grupo de alimentos, pues son alimentos que vamos a evitar. Y por otro lado, los procesados, ahí sí tenemos que irnos a la tabla nutricional, tenemos que buscar y ver, a ver, cuántos carbohidratos tiene esto lo puedo comer entre comidas o no. Híjole, no tiene un montón de azúcar, aunque dice que es 0%, pues tiene 9 gramos de carbohidratos, ¿no? Pues 0% porque son carbohidratos no adicionados, pero la base, la estructura de ese alimento ya trae carbohidratos. Entonces, en base a eso es en lo que tenemos que estar checando qué es lo que comemos. Si cuidamos esta parte, pues por lo menos vamos a evitar el tema del sobrepeso. Y podemos buscar alimentos combinados, como por ejemplo las semillas. Las semillas me refiero, por ejemplo, a las nueces, a las almendras, a los cacahuates, los vegetales para tener esta fibra y que también son fuentes de vitaminas y minerales. Asociado a lo mejor a algo de proteína, por ejemplo, un poco de queso, un poco de jamón, un huevo duro, cosas por el estilo que nos pueden ayudar no solo a saciar ese apetito, sino a tener una alimentación adecuada y balanceada. Entonces, fíjese, ya nos va haciendo más recomendaciones, doctor. El desayuno es importantísimo. Entonces, los maestros no tenemos que salir corriendo y si no nos llevamos nuestros paquetitos para poder llegar al salón de clase muy discretamente y poder tomar algo para empezar correctamente el día. No, en las colaciones no comer carbohidratos y azúcares. Eso es importantísimo para no, digamos, acumular tanto eso. Y además,
pues preparar por la noche, esto a lo mejor no lo dijo explícitamente usted, pero yo lo entendí perfecto, algunos paquetitos con verduras, con nuestras frutas, con algunos trozos de carne de atún que nos permitan hacer estas colaciones o tenerlos siempre preparados ahí. Pero entonces, doctor, ¿qué alimentos sí se pueden combinar y qué alimentos no se pueden combinar? A mí me llamó mucho la atención esto que usted dijo de la barrita, porque además de tener la harina con la cual se construye, se adicionan muchos arándanos o muchas nueces y además, pues todo este azúcar refinada o este sustituto de azúcar. Alguna ocasión escuché que los cócteles de frutas también pueden ser una bomba, ¿no? Porque se traducen muy rápidamente a grasas, o que, por ejemplo, esta combinación de un carbohidrato con una proteína, como es una hamburguesa, bueno, pues a lo mejor más hacia la hora de la comida, totalmente negado para la noche. ¿Qué cosas no debemos de combinar en su experiencia, doctor? Ok, hay dos elementos que son prohibidos, que yo particularmente, yo a veces hasta les digo, ni en días festivos, porque en días festivos se puede comer a lo mejor un pastel, pero esta combinación de estos dos macronutrientes yo no la recomiendo, y son las grasas y los carbohidratos. El perfecto ejemplo, pues es una fritanga, sopes, guaraches, memelas, pambazos, papas a la francesa. Esa combinación no es buena, digo, aunado a que normalmente este tipo de grasas son grasas saturadas porque la preparación es en base a un aceite que se está quemando continuamente y no están intercambiando. Es un aceite saturado que es aterogénico, es malo para las arterias y el corazón. Esta combinación de carbohidratos y grasas, pues yo les digo a los pacientes de una forma un poco simple, ¿verdad? Que es como comer kits para armar de triglicéridos. O sea, ya estamos comiendo el kit para armar de triglicéridos y eso va a impactar directamente en el tejido adiposo. Entonces, esta combinación no es buena. Ahora, podríamos combinar grasas con carbohidratos, pero grasas no saturadas. O sea, sí, digo, tampoco es que sea malo, no es que esté prohibido. De forma moderada, podríamos, como por ejemplo, y hablando de grasas que son muy buenas, hablaríamos, por ejemplo, del aguacate, ¿no? O sea, podríamos comer aguacate relacionado a lo mejor con, de repente, con una tostada. Sí, no hay ningún problema, es grasa con carbohidrato. Oye, pero me dijeron que grasa y carbohidratos no, pero grasas saturadas, grasas quemadas, esas yo no las recomiendo. Esta tostada con aguacate que mencioné, bueno, obviamente no nada más va a llevar el carbohidrato y el aguacate, que sería la grasa, encima va a llevar atún, ¿no? Digo, por ejemplo, se me acaba de ocurrir ahorita, y ahí ya tenemos un carbohidrato, una grasa buena, una grasa omega 6 y omega 3, y algo de proteína de alto valor biológico. Entonces, si nosotros aprendemos que no todas las grasas son malas, de entrada las grasas no son las que nos suben de peso, sino los carbohidratos, y que no todas las grasas son malas, que hay grasas muy buenas y que hay grasas muy malas, a veces hasta en cosas que nosotros vemos como sanas, como por ejemplo hace unos años se puso muy de moda el coco, el aceite de coco, el cocinar con coco y todo era con coco porque hasta decían que bajaba de peso. Digo, yo no sé si baja de peso el coco, pero sí puedo decir que el coco tiene un ácido graso que se llama palmítico, que es un ácido graso saturado. Entonces, la grasa del coco, el aceite del coco es aterogénico. Que tenga una cantidad mínima lo que nos proporcionan, bueno, sí, pero le estamos sumando. Y si otro día nos comimos unas alitas porque no tenían carbohidratos, porque las alitas no eran barbecue, eran, no sé, alitas, un chile piquín, ¿no? Y decimos, estas sí me las puedo comer. Bueno, ya estoy sumando poco a poco ácidos grasos saturados. El del aceite de coco que me tomo o la leche de coco que me tomo, más el de las alitas, más... Y entonces nuestras arterias empiezan a no pasarla bien. Oye, pero estoy delgado. Sí, pero con las arterias tapadas. Entonces hay que cuidar todo. Hay que cuidar no solo los carbohidratos, hay que cuidar las grasas saturadas. Hay que cuidar un entorno importante en el tema de la alimentación. En este sentido, doctor, se me ocurre una pregunta.
relacionada con el tipo de aceite que usamos para cocinar, que es una grasa. Hay unos Ujú. que dicen, usa aceite de aguacate, usa aceite de uva, usa aceite de olivo, digamos, ¿hay alguna recomendación ahí? Y por el otro lado, doctor, lo que usted nos dice, y que también tiene grasa, las leches. Digo, alguna vez me dijeron, tú ya no eres becerro, tú ya no eres bebé, ya no tomes leche. Ok, bueno, está bien. Pero alguna leche deslactosada light o descremada para a lo mejor aderezar al café o tomarnos algún licuado. ¿Hay alguna recomendación al respecto de dos alimentos que están ahí en la dieta diaria, que son los aceites con los que cocinamos y las leches que tomamos, doctor? Sí, claro. Bueno, en el caso de los aceites con los que cocinamos, digo, hay aceites, como se les podría llamar premium, como podría ser aceite de olivo, ¿no? Un aceite de olivo extra virgen que incluso podría usarse no para cocinar, sino para aderezar. Eh, y están los aceites que son más gourmets, por ejemplo, el aceite de semilla de uva, el aceite de aguacate, son los que conozco, pero que son más bien como para darle sabor a los alimentos. Sin embargo, sus propiedades son increíblemente buenas, son como comparables a las del aceite de oliva. Y están los aceites convencionales, los que se usan de todo el tiempo, de todo el día. ¿Por qué? Pues por el costo, porque los otros aceites son más caros, que es, digo, sin mencionar marcas, el aceite que empieza con P y uno echa en spray, o el que trae un corazoncito, o el que este, anunciaba este chico que hace yoga. Entonces, hay muchos aceites, hay una línea, una variedad de aceites de los cuales podemos hacer uso sin ningún problema. ¿Dónde está el secreto de un aceite? En qué tan rápido se satura, qué tan rápido se quema, qué tan rápido se vuelve aterogénico. Y esto es lo que le da este grado de premium, por ejemplo, al aceite de oliva. El aceite de oliva tarda más tiempo en saturarse. Es decir, es un aceite que nosotros podemos dejarlo al calor, freírse, y no se va a saturar, no se va a volver malo tan rápidamente, a diferencia de los demás. Pero aquí hay un secreto y es algo que podemos hacer en casa sin ningún problema. Yo siempre les digo a los pacientes, tú puedes poner este aceite en spray o si es algo que necesita estar como un poco más sumergido en aceite, puedes poner aceite, poner los bisteces o poner lo que vayas bueno, aquí es importante mencionarlo. La mayoría de las veces usamos aceite para que no se peguen los alimentos. Podemos usar poco aceite, no tenemos que bañar, que esté flotando la comida. Entonces, con un de spray es suficiente, no es necesario tanto. Sin embargo, hay platillos que sí se requiere que la cantidad de aceite sea mayor. Bueno, la sugerencia que yo les doy ahí es, pon aceite, fríe uno, dos, tres bisteces, lo sacas, tiras el aceite, limpias con una servilleta absorbente, vuelves a poner aceite nuevo. Ese aceite que tiraste no lo reciclas, o sea, no lo guardas ahí para cuando vuelva a cocinar, lo tiras y vuelves a poner aceite, otra vez otros tres bisteces y vuelvo a hacer el mismo proceso. Si es lo que busco es tener salud y que ese aceite no me afecte o no me haga daño. Esta parte es muy importante porque si nosotros ponemos aceite y cocinamos 10 bisteces, el que se coma el décimo bistec es como si se comiera un taco de tripa, casi, casi. O sea, ese aceite va a estar altamente saturado, ¿sí? Va a haber perdido, si tenía algo de beneficio, incluso aún cuando hubiese sido un aceite de oliva, los va a perder los beneficios por el tiempo de cocinado, por el tiempo de quemado que va a presentar. Ahora, en el tema de los lácteos, pues yo coincido con la persona que se lo dijo. Nosotros, pues ya no deberíamos de tomar leche. La leche es para los bebés, y para la leche de vaca, particularmente, es para los becerritos y para los bebés. No me voy a meter en temas de si existe un tema de la alergia o estas situaciones, pero sí es importante mencionarlo. Las características que tiene la leche realmente no tienen un beneficio
al 100% para nosotros. Digo, si habláramos, por ejemplo, del calcio, el calcio lo podemos obtener de otros alimentos, incluso de los mismos lácteos, de un queso, ¿no? Pero de la misma tortilla, pero no es un alimento que si desaparece de nuestra dieta nos vaya a generar una deficiencia. Eso es a lo que quiero llegar y esa parte es importante. Eh, Dentro de los distintos tipos de leches, en las diferentes marcas que hay, que son la entera, la semidescremada y la descremada o light, el valor de la grasa va reduciendo, pero no el de los carbohidratos. Si nosotros comparamos el contenido de carbohidratos que tiene una leche entera con una leche light, nos vamos a dar cuenta que bajaron la cantidad de grasas que tienen, pero los carbohidratos no. Los carbohidratos siguen siendo alrededor de 12 gramos, dependiendo de la marca, 12 gramos de carbohidratos por cada 250 mililitros que nos tomamos. Entonces, ¿dónde está el beneficio? Bueno, pues en la grasa que estamos dejando de tomar. Y si decimos, bueno, pero yo tomo deslactosada, bueno, le están quitando la lactosa a esa leche, pero se la están cambiando por otro carbohidrato. O sea, no le están quitando el carbohidrato que es la lactosa de la leche, le están cambiando a otro carbohidrato y sigue teniendo los mismos 12 gramos. Entonces, digo, la recomendación es no abusar mucho de la leche, porque la leche, como acabo de comentar, son 12 gramos en un vaso de carbohidratos. Si nosotros lo medimos en base a una tortilla tiene 10.71 gramos de carbohidratos, nos estamos comiendo una tortilla y un pedacito en cuanto a tema de carbohidratos. Entonces, en realidad la leche no es inocua en este sentido. Hay otro tipo de leches vegetarianas o de origen no animal, como por ejemplo podría ser la leche de soya. Yo no la recomiendo mucho por temas hormonales más que nada. Está la leche de coco, que era la que platicábamos hace un momento. Tampoco la recomiendo mucho por el tema de los ácidos grasos. Y la leche de almendra. Para mí la leche de almendra es un excelente sustituto para la gente que quiere dejar de tomar leche de origen animal o la leche de vaca. La leche de almendra es muy buena opción. No disminuye, una leche de almendra normal no disminuye mucho el contenido de carbohidratos. Estamos hablando más o menos de un promedio de 10 gramos de carbohidratos en 250 mililitros. Pero existen marcas que tienen esta virtud de ser sin endulzar. Hay una marca, esta me voy a atrever a decirla, se llama Silk. Hay tiene varios tipos de leche y una de ellas es leche de almendra sin endulzar. ¿Cuáles son los beneficios? Pues bueno, esta leche sin endulzar, estamos hablando de 1 gramo de carbohidratos en 250 mililitros de leche. Entonces, pues resulta una muy buena opción para aquella persona que tiene cierta costumbre o cierto hábito por tomar leche o algo similar a la leche o con lo cual combinar a lo mejor algún otro producto, no sé, una fresa para hacer una malteada de fresa o algo así. Es una muy buena opción y un buen sustituto para dejar la leche, si es que quisiéramos dejar la leche de vaca. Ok, pues hemos revisado, doctor, un cuadro amplio de alimentos, de combinaciones, de la combinación de la alimentación con el ejercicio. ¿Qué pasa con el estrés, doctor? Que engorda, nos genera ansiedad y eso nos hace comer más, o es un pretexto. En el ámbito médico, en su especialidad, ¿qué podemos saber del estrés y su vinculación con la ingesta de ciertos alimentos? Ok, bueno, el estrés es súper importante. Primero voy a mencionar esta relación de que si estamos estresados por sí solos, independientemente de lo que hagamos, subimos de peso, es un mito. No hay una relación directa en estar muy estresado y sin que yo aumente el consumo de carbohidratos suba, no es real. El estrés crónico puede llegar y crónico me refiero no de 5 días de estar estresado, sino de semanas de estar estresado, puede elevar mis niveles de cortisol y si mi alimentación es mala, podría en un momento dado favorecer que ese aumento de cortisol por mi estrés continuo, un estrés muy importante, constante, favorezca el acúmulo de grasa, como mencionamos al principio, a nivel del epiplón, a nivel de la grasa visceral. Y eso realmente sería lo más relevante con esto. Ahora, el estrés ya enfocado a las emociones, ¿cómo me manifiesto yo con los alimentos?
de acuerdo a cómo me siento. Eso yo le podría decir que es, más que el hambre, es la principal causa de aumento de peso en la población. Sí tiene mucho que ver los malos hábitos, las costumbres, pero esta relación de los alimentos, eh, cómo sustituyen muchas veces ciertas situaciones emocionales, llenan vacíos, huecos, eh, es particularmente el 80%, si no exagerara, de las causas que pueden provocar un aumento de peso en una persona. Y de aquí derivaríamos varias situaciones. El estrés por sí solo no es una condición. La ansiedad que puede generarme ese estrés, porque hay personas que generan ansiedad, hay personas que generan depresión. La ansiedad como tal tampoco sería una causa por la cual yo subiera. ¿Por qué? Porque la ansiedad tiene cosas muy particulares y muy similares al hambre. Y una de ellas, y la más importante, es que la ansiedad no es selectiva. Es decir, cuando yo como de nervios, no busco un alimento en especial. O sea, como lo que tengo enfrente, cuando es un tema de ansiedad. Y tan es así que la ansiedad, y relacionamos esta relación de llevarnos cosas a la boca cuando estamos ansiosos, que hay gente que se muerde las uñas. O sea, no es selectiva a una galleta, es lo que sea. Me llevo las uñas, muerdo la pluma, o estoy buscando qué comer, ¿no? Lo que sea un pan, sea queso, sea unos pepinos, lo que quiero es masticar. Entonces esa parte es muy importante, la relación de la ansiedad no va a depender directamente de estar ansiosos, sino de lo que elegimos o lo que tenemos a la mano cuando estamos manifestando esta ansiedad. Por otro lado, tenemos el tema de la depresión. La depresión es otra forma en la que podemos manifestar nuestro estrés o esta situación que nos está agobiando, que nos está agrediendo en el medio ambiente. La depresión igualmente puede llevarnos a no comer o a comer de más. Y esto está muy relacionado con una situación que se llama hedonismo de los alimentos. El hedonismo de los alimentos es el placer que me genera comer ciertas cosas. Y esto está vinculado normalmente a que relacionamos, que hay un link entre eso que comemos y alguna vivencia, alguna situación que vivimos en nuestro pasado que relacionamos con ese alimento. Ese alimento trae una carga emocional. Es decir, voy a poner un ejemplo. Si yo como si yo al comer galletas que tienen chispas de chocolate, me siento bien porque me recuerdan cuando yo estaba en la preparatoria y toda mi vida era tranquila y no tenía ningún problema y tenía muchos amigos. Entonces, en el momento que yo me como una galleta con chispas de chocolate, no sé por qué, pero me siento bien. E inconscientemente lo que estoy haciendo es evocar esos momentos. Y eso es lo que esa galleta con chocolate me transmite, esa vivencia, esa emoción, esas emociones que yo tenía en ese momento. Eso es a lo que nosotros llamamos hedonismo y también es una causa común de comer de forma descontrolada cuando estamos estresados o cuando estamos preocupados por algo. Y pues bueno, a grandes rasgos, la combinación normalmente no solo tenemos ansiedad o tenemos depresión o sufrimos de hedonismo, es una combinación de situaciones relacionadas los malos hábitos por nuestra misma rutina, costumbres que es diferente a los malos hábitos. Es decir, yo estoy acostumbrado porque desde que era chiquito me sentaba a cenar con mis abuelos, pan con leche. Yo crecí cenando pan con leche y no ubico cenar otra cosa que no sea pan con leche. O sea, como que si no ceno pan con leche es como si no cenara. Entonces, son malos hábitos, costumbres y temas emocionales los que están envolviendo este entorno psicológico relacionado con la alimentación. Pues entonces también tenemos que cuidar, doctor, esta parte psicoemocional de nuestro estado de ánimo, ver si no estamos derivando ahora con la pandemia o a través de nuestro trabajo en una cuestión más de ansiedad que rápidamente justificamos como estrés o esta cuestión depresiva que a veces, bueno, pues nos lleva un poco a esta ingesta de cosas
en uno o en otro sentido, en donde buscamos alguna asociación y justo ese alimento o ese producto, pues es el que nos está generando este sobrepeso. Doctor, algunos indicadores en nuestro cuerpo que nos avisen que estamos subiendo de peso, que algo empieza a cambiar. ¿Qué sería? Digo, lo primero es que el pantalón este que me encantaba o el vestido que me veía súper bien, digo, ay, ya no me cierra, ¿no? Y a veces dice uno, bueno, es que la colitis está más intensa y le achacamos un poco esta inflamación de nuestro abdomen, sobre todo las mujeres. Pero, ¿qué tendríamos que poner atención, doctor? Ok, bueno, yo creo que lo más frecuente y es lo que tenemos más a la mano, como bien lo acaba de comentar, es la ropa. El que empecemos a sentir que la ropa nos empieza a entallar y no propiamente solo en abdomen, porque puede confundirse mucho, como bien lo menciona, un tema de colon que esté distendido, sino empieza a aumentar también el volumen de la cadera, de los muslos, de los brazos, del torso. Y entonces empezamos a sentir que esa prenda que a lo mejor una blusa nos empieza a entallar más del brazo, que era de manga corta, como que ya nos liga a la misma ropa interior. Son los cambios más directos y más comunes. Y estos los empezamos a notar desde que aumentamos 1 kilo de grasa. Porque 1 kilo de grasa, más o menos, aproximadamente, es alrededor de una media talla, ¿sí? Es decir, la prenda que nos quedaba cómoda ahora nos queda apretada. Ahí sabemos que ya hay 1 kilo de grasa más en nuestro cuerpo aproximadamente. Eh, pero hay indicadores que cuando sobrepasamos esta media talla y viene la siguiente talla y luego la siguiente talla, y a lo mejor no le damos tanta importancia porque estamos tan preocupados por nuestra vida cotidiana y por todo lo que está sucediendo y por las clases virtuales y porque si vamos a regresar o no vamos a regresar a trabajar y estamos tan ocupados en eso que simplemente vamos cambiando de talla de lo que tenemos en el guardarropa y no nos estamos dando cuenta en esa marca. Simplemente nos ponemos algo, ay, este me aprieta, me voy a poner otro. Y no decimos, a ver, ¿por qué me aprieta? Es talla 9 y yo era 9 y me quedaba bien y ya me aprieta, entonces no. Simplemente agarramos el 11 y no, este me queda cómodo y va y seguimos adelante. Entonces los siguientes indicadores que vienen son los indicadores bioquímicos. Normalmente, cuando más alteraciones químicas vemos en un paciente, no es en el paciente con obesidad mórbida, con un índice de masa corporal de 40 o arriba de 40. Es en pacientes que empiezan apenas a obesificarse, que están en la etapa de sobrepeso. Y estos indicadores pueden ser desde la elevación del azúcar, el ácido úrico, el colesterol, enzimas hepáticas, muchos elementos, pruebas, no pruebas, la proteína C reactiva, que es una proteína que se eleva en relación a la inflamación. Entonces, estos estudios pueden ser un foco de que metabólicamente nuestro cuerpo está respondiendo y está diciendo, oye, aquí hay una fiesta, o sea, todo está de cabeza porque tu alimentación está mal y no sabemos cómo acomodarlo todo. Entonces, si no hacemos caso al tema de las medidas, una bioquímica, una química sanguínea puede ser un buen indicador de que algo en nuestro cuerpo no está funcionando bien. Ok, pues entonces acudir a los análisis y esto ya hacer unos análisis cada año, ¿no? Como para revisar todos estos indicadores que nos recomienda. Vamos cerrando, doctor. Dos preguntitas más. Una de nuestro público que nos dice, una persona, yo preparo unos sándwiches con aguacate. ¿Esta combinación es correcta? Es una pregunta de nuestro público. Y yo le preguntaría además, ¿qué hay con el agua, doctor? Debemos de estar tomando agua todo el tiempo, estas prescripciones de los 2 litros diarios, si tomamos más es malo. ¿Qué habría del sándwich de aguacate y qué habría un poco del comentario del agua? Ok, del sándwich de aguacate no es una... Ay, déjeme, entro en foco. Ya me desenfoqué, ahí estoy ya. Del sándwich de aguacate no es no es malo, ¿sí? O sea, puede ser una opción si a ese sándwich de aguacate le ponemos unas rebanadas de queso y unas rebanadas de jamón, ahí le estamos adicionando la proteína. Pero hay que tener en cuenta que de las harinas conocidas, vamos a hablar de las tortillas, vamos a hablar del bolillo y vamos a hablar del pan de caja.
las dos rebanadas del sándwich van a tener más carbohidratos, y más carbohidratos, obviamente, voy a hablar de un pan normal, de un pan promedio, porque hay panes de caja que son muy gruesos, o hay otros que les llaman thin, que son más delgados, pero un promedio ronda alrededor de los 26 gramos de carbohidratos. Tiene más carbohidratos que dos tortillas, que rondan alrededor de los 22 gramos de carbohidratos. Y de un bolillo, que normalmente lo recomendamos sin migajón, que rondaría alrededor de las 19, entre 18 y 19 gramos de carbohidratos. Entonces, ya de entrada, un sándwich va a tener más carbohidratos que dos quesadillas, o va a tener más carbohidratos que una torta sin migajón, así, con nada más la corteza del bolillo. No está mal siempre y cuando nuestra actividad no sea la de hoy. O sea, que estamos encerrados en casa y que no vamos a hacer nada. No está mal si vamos a desplazarnos en transporte público, si vamos a andar caminando, subiendo escaleras, si nuestro lugar de trabajo es un lugar en donde tenemos que estar subiendo escaleras y vamos a pensar que trabajamos en una universidad, por ejemplo, en la UNAM o en un lugar así que tiene campus enormes y que tenemos que atravesarlos caminando. Bueno, un sándwich con jamón, queso y aguacate me parece un muy buen desayuno. Pero si mi trabajo es camino de la puerta de mi casa al coche, del coche casi me bajo en la puerta de la oficina, me siento y no hago nada y no voy a tomar clases de nada y saliendo de ahí me voy a comer y está a la vuelta o como ahí mismo y no voy a tener mucha actividad, tal vez un sándwich no sería una buena opción para todos los días, pero sí para unos cuantos días a la semana, tal vez unos 2, máximo 3 días a la semana, nos damos nuestro gusto, pero no diario. Ajá. Y bueno, la relación con el aguacate me parece excelente. Para mí el aguacate es uno de los alimentos, además de que en lo personal me agrada mucho, es uno de los alimentos más sanos que existen, ¿no? La relación con el agua, eh, el agua, digo, hay muchos mitos sobre el líquido, que no hay que tomar agua si no tenemos sed, porque nuestro cuerpo no nos la está pidiendo. Eso es absolutamente incorrecto, ¿sí? Nuestro cuerpo, 70% de él es agua, entonces tenemos que estar intercambiando continuamente los líquidos. Nosotros debemos de estar tomando en un día normal, hablando de un día nublado, un día que no haya mucho calor, debemos estar tomando mínimo 1,5 litros de agua, y eso un mínimo. En un día caluroso, en donde tenemos pérdidas continuas por el sudor, pues debemos de tomar un promedio de 2 litros de agua por estas pérdidas que estamos teniendo por medio del sudor. El máximo que recomendamos tomar de agua, y esto es aún haciendo ejercicio, es de 3 litros. ¿Por qué es importante? Porque cuando hacemos ejercicio o sudamos muchísimo, que mojamos la ropa de sudor, gran parte de lo que estamos perdiendo son electrolitos, no solo agua. Entonces, más bien hay que tomar el agua y además los electrolitos para reponer los electrolitos. Entonces, el agua no la movemos, 1,5 litros como mínimo en un día templado, y eso si no tenemos mucha sed, son 6 vasos de agua. Y en un día caluroso, hasta 8 vasos de agua. Estamos hablando de 2 litros, pero no debemos superar los 3 litros. Si hay indicaciones específicas porque sudemos mucho, o porque tengamos diarrea, o porque tengamos vómito, alguna situación que esté generando una pérdida de líquido o de líquidos extra, tenemos que reponer no solo el líquido, tenemos que reponer electrolitos. Y esto ya es otro tema, ¿no? O sea, ya no es nada más con el agua, sino tendríamos que tomar a lo mejor un Suerox, o en el caso de vómito que no estemos tolerando vía oral, bueno, ya es otro boleto, porque habría que canalizar al paciente para pasar los líquidos por vena, pero el agua en promedio debe de ser de 1,5 litros a 2 litros con un máximo de 3. Ok. Muy bien. Hay otra pregunta, doctor, que no quiero dejar de hacer porque proviene de los maestros que nos acompañan. ¿Qué pasa con los cereales? ¿Son recomendables? ¿Esto es una cosa que se ha vendido como muy sana, como para el desayuno? ¿Qué opinión tiene? Bueno, en mi opinión personal, no son una opción saludable. Eh, eh, la mercadotecnia, yo creo que ha invertido mucho en esta parte y me voy a referir particularmente a algunos cereales que
no tienen malvaviscos o son cubiertos de chocolate, porque esos pues básicamente son postres para niños en la mañana, ¿no? Pero muchos cereales que están enfocados, incluso hay uno que normalmente aumenta la publicidad en televisión o aumentaba la publicidad en televisión, que decía que había que desayunarlo y cenarlo todos los días y lo amarás toda la vida, y lo enfocaban para bajar de peso. Y no es real, o sea, el volumen de carbohidratos que tiene un cereal es alto. Y aquí volveríamos a lo que siempre menciono y que hemos platicado desde el principio. También va a depender mucho de nuestra actividad. Si yo soy una persona relativamente sedentaria y me desayuno solamente un vaso de leche con cereal, lo único que estoy comiendo es azúcar con un poquito de fibra. O sea, y bueno, hay un piquito de proteína y lo que diga la caja que trae de vitaminas y minerales, pero en realidad son carbohidratos. Entonces, mi opinión sobre los cereales no son como la mejor opción. Hay gente que dice, pero es que yo lo tomo porque con ese voy al baño. Tomo el cereal de los churritos, ¿no? Ese que parece como churrito, porque con ese voy al baño. La fibra la podemos obtener de la lechuga, de las hojas verdes crudas, lechuga, espinaca, selga, de troncos fibrosos como el apio, tomando agua y caminando, no vamos a tener problemas para ir al baño, a menos que tengamos una colitis y tengamos que tomar un medicamento o llevar una dieta para colon, ¿no? Pero en condiciones normales, la fibra la podemos obtener de alimentos, no necesariamente de cereales, ¿no? Entonces, mi opinión particularmente, yo no los recomiendo mucho. Ok. Doctor, la pregunta mágica, y no la podemos dejar de hacer. ¿Qué hacemos para bajar de peso? Porque ya hemos hablado de la importancia de la alimentación, los apéndices o cosas que rodean la alimentación, la vinculación con el estado emocional, algunas combinaciones de elementos. Pero bueno, creo que nos merecemos, doctor, después de toda esta revisión, que nos diga cómo bajamos de peso. 3 reglitas que nos empiecen a ayudar a perder algunos kilitos. Bueno, voy a decirle 3 reglas que yo consideraría tal vez de oro. Es no cenar carbohidratos, ¿sí? Y no es que todos los carbohidratos sean del todo malos. Digo, en una persona que no tiene un problema de sobrepeso, el cenar fruta no la va a subir de peso. Digo, mientras no se la cene con miel y granola, o sea, cenarse una manzana acompañado, no hay problema. Si la persona tiene sobrepeso, tal vez para mí sería importante que en la noche no comiera ese carbohidrato, así como ningún otro carbohidrato, porque la idea sería limitarlos. Entonces, evitar carbohidratos en la noche. Eh, Muy importante el tener actividad física, ¿sí? Si nosotros aumentamos el gasto, de alguna forma cuidamos el ingreso con todo esto que acabamos de platicar, pues va a ser más fácil que el cuerpo genere este desequilibrio, porque tenemos que generar un desequilibrio, si no, no va a poder bajar de peso. Entre que el gasto esté más elevado y el ingreso esté más reducido, y eso va a ayudar muchísimo para que la persona pueda tener esta posibilidad de que el cuerpo, al ver ciertas deficiencias, empiece a usar esa grasa que está almacenada en el tejido adiposo, la empiece a usar y empiece a decir, bueno, no está ingresando energía, vamos por esa que tenemos en el banco, ¿no? Vamos a sacar nuestros ahorros del banco y esos triglicéridos van a funcionar, el glicerol por un lado y los ácidos grasos por otro, para obtener energía. Y la última, pues yo creo que tener en general un buen balance en la calidad, como mencionábamos, del sueño, eh, tener un adecuado control de nuestras costumbres y un adecuado control de nuestras emociones, que todo esto se dice fácil, es todo un proceso que se lleva con un paciente, pero es importante porque si yo digo, no, yo me voy a portar muy bien, pero veo comer a alguien y a la primera agarro y le quito una probada y digo, bueno, pero nada más fue una probadita, y eso lo hago todos los días, pues sí va a ser un poco difícil, ¿no? La forma en la que canalizo mis emociones es directamente relacionado con la alimentación, pues va a ser difícil que yo tenga toda la disposición para llegar en un momento dado a alcanzar mi meta y a cenar a lo mejor una tuna mexicana, ¿no? O sea, es una relación compleja, es una relación de muchos elementos, pero que están pues básicamente linkeados a lo que comemos,
al cómo lo gastamos y al entorno, tanto psicoemocional que mencionamos, como en estilo de vida. Porque igual, yo podría tener toda la intención, tener ya mi alacena llena de opciones saludables que voy a comer, de meterme al gimnasio, hacer 1 hora de bicicleta diario, pero, híjole, lo mío no es dormirme temprano. Yo me gusta desvelarme con el celular y me pongo a ver las series y me voy durmiendo a las 2, 3 de la mañana. Todo se va a ir a la basura. Lo demás que hagamos se va a ir a la basura. Todo está estrechamente relacionado. Doctor, y finalmente yo para ponerlo aquí en el chat, ¿cómo lo contactamos? ¿No? ¿Cómo alguna gente que quiera consultarlo, que quiera tener como un vínculo ya con un especialista en estos temas? ¿Qué le pongo aquí, doctor? ¿Cómo lo contactamos? Si me permite compartir pantalla para poder Ah, poner... claro, 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 doctor. Gracias. Para aquellos maestros, algún familiar que tengamos cerca, algún amigo, nosotros mismos, que ¿Ya? quisiéramos ir trabajando, ¿no? Los años también pasan, nuestro metabolismo cambia, se modifica, ¿no? Empezamos a cambiar también nuestros hábitos. Bueno, pues a ciertos momentos es importante cómo, digamos, también consultar a algún especialista en relación a esto. Eh, Está habilitado, doctor, ¿no puede No, subirlo? no, me dice que el anfitrión inhabilitó la función de Ay, compartir las a ver, pantallas de permítanme. los ¿Cómo participantes. ayudamos al doctor a subir su pantalla, Uriel? Porque normalmente suelo dejar habilitado. Es que lo deshabilitamos, Gaby. ¿Nos ayuda? Ahorita lo habilitamos, doctor. Sí, gracias. Es que también se me En perdieron. donde dice seguridad, Ah, ya. donde dice seguridad. Y ya lo vi. Gracias, maestros. Por ahí, si A me ver, permite doctor. también, veo una pregunta que dice, ¿la avena es buena? Pues es un cereal, igual yo creo que sería de los, incluso de los que más carbohidratos pueden llegar a tener. La avena tiene una sustancia que se llama avena sativa, que ayuda a reducir el colesterol, pero tendríamos que consumir mucha avena para poder obtener sus beneficios relacionados con el colesterol. Entonces, realmente no es bueno. Es mejor usar un medicamento para reducir un hipocolesterolemiante para reducir el colesterol u otras medidas que comer mucha avena, ¿no? Ya se habilitó, doctor. A ver Sí, gracias. si ya se puede. No lo deja, doctor. ¿Le sigue apareciendo? A ver. Creo que ya, no sé si ve mi Ya. pantalla. Aquí tenemos la pantalla del doctor por algunos maestros, algunos familiares que quieran consultarlo, llamarle, preguntarle. De verdad, el doctor es una gente muy cercana, muy sensible, sobre todo a todos estos elementos que fuimos mencionando a lo largo de la conversación. Comer sanamente, incluso hasta disfrutar. Cuando reducimos los azúcares y los carbohidratos, los alimentos nos saben diferente. Es más, podemos sentar a comer más lento, disfrutando verdaderamente como un ritual. Entonces, ahí tienen los datos del doctor, aparecerán en la grabación, doctor, porque siempre a los maestros que participan en las sesiones les compartimos nuestro video, porque en manos de ellos, para que se los pasen a los padres de familia, a otros compañeros en una junta de consejo técnico, por favor, eso es de ustedes. Que la salud, al mes que hemos dedicado, el mes de julio, pues de veras se vaya haciendo en manos de los maestros una forma también de trabajo dentro de las aulas. Doctor, muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a todos ustedes. A mí me gusta terminar un poquito repasándolos a todos, que usted los vea. No sé, doctor, si me permita bajar la presentacioncita que puso, porque luego nos gusta que todos los maestros se vean y que usted los conozca. Estuvieron 52 profesores presentes, 52 personas en esta sesión, y de veras les agradecemos muchísimo a todos y cada uno de ustedes. Gracias, doctor. Y bueno, los esperamos la próxima semana. Le pedí permiso al doctor porque le dije, híjole, doctor, hemos trabajado yoga, respiración, alimentación, y vamos a terminar el mes de la salud con lectura y vino. Entonces ya les mandaremos a los que quedaron inscritos lo que tienen que hacer para estar en nuestra última sesión del mes de julio, dedicado a una actividad de veras que también es muy saludable y muy empoderadora, como es saber leer. Y si eso además lo hacemos con una copa de vino, no vamos a decir muchas, eso se vuelve otra forma de ser saludable. Doctor Daniel, muchísimas gracias a todos ustedes, profesores, muchas gracias, muchas felicitaciones y muchos agradecimientos de parte de ellos, doctor Daniel. Gracias. Hasta luego y gracias a todos. Muchas gracias a los dos. Gracias a ustedes, maestros. Gracias. Gracias. Gracias a los dos. Gracias. Gracias por todo. A ustedes. Gracias, excelente tema. Al contrario. Felicidades. Ahí nos tiene, doctor, a todos estos maestros que han hecho un enorme esfuerzo durante todo este tiempo y que, bueno, pues regalar un mes de la salud fue algo que para nosotros es muy importante. Gracias, profesores. Cuídense mucho y seguimos en contacto. Gracias, doctor. Un aplauso para el doctor. Para los dos. ¡Bravo! Muchas gracias. Bravo. Bravo, felicidades. Felicidades a todos, maestros. Gracias. Gracias por compartir. Gracias. Gracias. Bye.